Brigada 26 es una brigada que es una sección de la policía que va a funcionar, en cierto modo, de una manera autónoma. Parece que las fuerzas del franquismo pues, consideran que es necesario incrementar esa represión en la calle para garantizar el orden. Supongo que es conscientes de que el régimen estaba ya en vías de transformación y quieren garantizar el orden en la calle y que las leyes de peligrosidad social sigan estando como una herramienta de represión efectiva. Pero esta brigada se dedicaba a agredir y acosar a diversos grupos sociales, entre los cuales estaban las prostitutas y las travestis, y con fijación especial en las travestis prostitutas, ¿no?, que estaban en la Avenida del Oeste en esa época, que se dedicaba a agredirlas sexualmente, a tirarlas ahí a la albufera, así durante años, ¿no?, a torturarlas en los calabozos que estaban debajo del mercado central. Y en ese sentido la Brigada 26, como digo, va a ser una sección de la policía que funciona un poco de manera autónoma, de manera como mínimo bordeando la legalidad, yo diría que pasándola claramente, con unas fuerzas, unas formas muy violentas, una agresividad muy clara contra pues, todo tipo de colectivos que podían estar englobados en la peligrosidad social. No hablaríamos solamente de la comunidad LGTBI, sino en general de cualquier colectivo que estuviera señalado por la ley de peligrosidad social. Sería seguramente un objetivo claro por parte de esta brigada. Porque hoy todavía la Brigada 26 tiene que reconocer que se produjeron errores en el pasado y tiene que restaurar al menos la dignidad de aquellas víctimas que tanto padecieron por unas indicaciones que daban las estructuras jerárquicas y obviamente los gobernantes. Bueno, hubo una excepción, ¿no?, la del alcalde Ricard Pérez Casado, que fue quien la desmanteló en el 86, pero lo bien cierto es que, como tal, la dignidad de las víctimas no se ha restaurado todavía, ni siquiera en la ciudad de Valencia. Hoy, 11 de enero de 1979, ha entrado en vigor la derogación del supuesto 3 del artículo 2 de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, donde se elimina la condena a los que realizaran actos de homosexualidad. Con esta modificación se abre una nueva ventana para el colectivo LGTBI, que por fin ve despenalizada su condición sexual después de tantos años de luchas y protestas. Bueno, la comunidad LGTBI podríamos decir que ha continuado discriminada no solamente durante los primeros años de la democracia, sino que durante toda la democracia hemos seguido sufriendo discriminación, ¿no? Sabemos que las leyes del matrimonio y las primeras leyes trans son de la primera década de los 2000 y por tanto incluso a posteriori de esas leyes hemos seguido estando discriminadas. Por lo tanto no diría que los LGTBI estuvimos discriminados en los primeros años de la democracia, sino hasta el día de hoy, ¿no? Otra cosa es que efectivamente lo que son leyes estrictamente represivas, ¿no?, que de forma muy explícita nos marquen como conductas a castigar, ahí sí que podríamos ceñirlo un poco a los primeros años de la democracia, ¿no? La ley de peligrosidad social que se aprueba, como digo, a finales de la dictadura, en los años 70, se prolonga hasta el 78, lo que es la mención explícita a la homosexualidad. En el 78 esto sí que se retira, pero eso tampoco significa en el contexto inmediato que vaya a desaparecer la represión. En el 79, ya con la Constitución, se elimina el artículo 2 de la Ley de Peligrosidad Social, aunque en el resto continúa, y se quita la homosexualidad de la Ley de Peligrosidad Social, ¿no? Bien, los homosexuales no tuvieron ningún tipo de amnistía en el 77 y salen posteriormente cuando se aprueba la Constitución, en el 79, ¿no? Con lo cual, ahí ya incurre en cumplimientos de derechos constitucionales, es decir, que ahí se les atacó bien atacados, ¿no? Y eso también se tiene que reparar. En general, este proceso, debido a la lucha que hay en la calle, es un proceso revolucionario, en cierto modo. Hay incluso quien lo ha llamado la segunda transición, o sea, perdón, la segunda revolución social, no siendo la primera la de la guerra civil. Este proceso revolucionario permite que, aunque esté penalizada la disidencia sexual y de género por la ley, hay tanta ebullición en la calle y tantos grupos, sobre todo cuanto más va avanzando la transición, que proponen la abolición de la ley de peligrosidad social, que hay un momento en el que, aunque esté penalizada,
hay un claro, en que siga habiendo redadas, hay una clara visibilidad gigantesca de la disidencia sexual y de género en la calle. O sea, hay bares abiertamente de ambiente, hay manifestaciones pro liberación sexual, a veces reprimidas, a veces no reprimidas. Hay una cultura social, urbana, de calle que se va desarrollando. La cuestión que ya tuvimos que explotar y hacer la manifestación que hicimos, que eso fue la hostia, porque eso me encanta, me siento orgullosa de ese día. Bueno, pues cogimos unos cuantos, salimos por la calle Fernando, el Bazar Real, a las Ramblas, y ya empezamos a manifestarnos. Y de repente sale gente por todos los callejones, pero por todo, yo al flipaba, digo, pero ¿esto qué es, no? Ya vimos como unas 500 personas, estábamos delante de nosotras y él aquí. Era una puta y una abunda. La gente, cuando miramos para atrás, había cientos de personas, la gente callada. Se notaba miedo en las miradas. Empezamos, entonces, por aquí, por ahí, venga, pum. Empezamos a animar a los animales y no veía la que liamos, no sé día. Bueno, pues la policía cogieron sus porras y sus cosas y nosotros en las Ramblas, en la puerta del liceo, habían esas sillas de madera que plegables. ¿Qué hicimos? Coger las sillas. Si nos da, digo, vamos a dar, porque sí. Ese día no sé lo que hubiera pasado. Hubiera sido una locura. Fue una locura, pero hubiera sido mortal eso. Que la policía, yo creo que algo comprendió, o le ablandamos el corazón, que fueron menos agresivos. Nos dejaron un poco bajar un poco para abajo las Ramblas. ¿Qué pasa? Que ya habían madres con niños pequeños, padres heteros, es que había de todo allí. Y nosotros, para que ir transexuales, que habíamos unas 15 o 20, habíamos más, las que estábamos primeras en la fila. De repente, un silencio, era increíble, ¿no? Más de 1000 personas, y ni escuchar, ni respirar. ¿Cómo evoluciona? Pues evoluciona poco a poco, porque sabíamos que habíamos estado en prisión y que aún por ir cogidos de la mano te podían aplicar la ley de escándalo público. Es decir, había muchos ramalazos de la dictadura que no se tocaron en la transición, que aún continuaron vivos hasta mucho más allá del 85. Y esas personas o se les multaba o, si no pagaban la multa, iban a prisión. Este tema también considero que se ha estudiado un poco mal y los libros a veces incluso han llegado a decir que se abolió en el 79, no es verdad. Se reformaron unos 6 o 7 artículos, que uno de ellos era el de la disidencia sexual, ¿no? El de contra homosexuales, etcétera, ¿no? Hubo otro artículo que se abolió que era el de la gente diversa funcional y mental, y algún artículo que no me acuerdo bien ahora, pero la mayor parte del articulado, que eran como 20 y tantos artículos, la mayor parte del articulado permaneció vigente. Esto conllevó que, por ejemplo, de las políticas de la transición internamente en el colectivo gay, principalmente hubo unos beneficiarios muy concretos y no otros, sobre todo los gays masculinos que tenían una capacidad adquisitiva no igual mucho mayor que la de las travestis, muchas de ellas migrantes de dentro y de fuera del Estado español, en ciudades como Barcelona, que tenían un nivel de precariedad y de pobreza bastante alto y que acabaron muchas veces por obligación y porque es a donde te llevaba, ¿no? el sistema, acabaron en la prostitución, acabaron en el tráfico de drogas, acabaron en ser consumidoras habituales de drogas y tenían salidas laborales muy limitadas, ¿no? Por el hecho de ser travestis o transexuales o lo que fueran. Al principio hablamos de mis amigas porque nosotras fuimos las que liamos esto, no fueron las gays ni nada, somos las travestis. Entonces, perdón, éramos los travestis porque no llamaban travestis, ¿no? Que costó mucho cambiar esa palabra, porque travesti era como algo ofensivo, como se decía, ¿no? O como se escuchaba. Por favor, no están aquí. Pues siempre digo yo, un minuto de silencio, por favor. Porque han sido las verdaderas luchadoras. ¿Cuántas queda yo? 2, que no hay más. Y éramos muchas. El caballo, la heroína. Es que todo eso arrasó, el SIDA, es que todo se arrasó con todas nosotras. ¿Por qué? Porque no teníamos apoyo ni moral, ni sentimental, ni económico. Estábamos tiradas en las calles, no tiradas como... A ver, pero teníamos que prostituirnos para poder pagar una casa,
para poder comer. O robar. Es que era muy fuerte. Es que el tema del 80 y del 84 fue bestial. No, eso fue necesario para que los partidos políticos tradicionales tomaran conciencia. Es decir, que no nos arrepentimos de ello. Porque incluso hasta los propios partidos políticos tradicionales, PSOE, PP, bueno, entonces Alianza Popular y todo eso, Fuerza Nueva, toda la gente que había, y Partido Comunista, pues tampoco nos aceptaban, ¿no? Eso fue necesario para que los partidos de izquierda tomaran conciencia de que los derechos LGTBI también son derechos humanos, ¿no? Luego llegó lo del SIDA y ya nos dedicamos mucho más a trabajar en la cuestión del SIDA por la discriminación que se sufría, que a trabajar en las cuestiones de derechos LGTBI. Una enfermedad conocida como SIDA se ha extendido por toda la comunidad gay. Hasta la fecha, en un 70% de los casos de SIDA han estado implicados homosexuales. No es raro, pues, que el SIDA haya sido apodado rápidamente como la peste de los gay. No se conoce cura alguna para esta dolencia. Nadie sabe exactamente cómo se contrae ni cómo se contagia. No todas las víctimas del SIDA han sido homosexuales, aunque sí la mayoría. Los drogadictos intravenosos son otro grupo que también se ha visto afectado por el SIDA. De hecho, son el segundo mayor grupo. El por qué los haitianos son víctimas del SIDA nadie lo sabe realmente. Una posible explicación puede ser que Haití es uno de los lugares favoritos de vacaciones de los homosexuales americanos. Posiblemente trajeron consigo la enfermedad desde América. Los índices de supervivencia de enfermos de SIDA son muy bajos. Menos del 20% de las víctimas afectadas en 1980 siguen aún con vida. Pasados 3 años, el 86% de las víctimas han muerto. Nadie se ha recuperado totalmente todavía. En los años 80, a raíz sobre todo del estigma que produjo la alarma social del VIH y de que hay artículos en prensa que son verdaderamente abominables, ¿no? En prensa en El País, en La Vanguardia, esa en prensa muy generalista, ¿no? Artículos que estigmatizaban el colectivo LGTBI, ¿no? Sobre todo el colectivo gay, ¿no? Pero que en general esto nos afectó luego a todo el mundo, ¿no? Y que todavía a día de hoy sigue habiendo reminiscencias, ¿no? Sobre ello, y que estos artículos y esta alarma social, ¿no? Que se creó vinieron a reforzar la represión contra el colectivo gay y conllevó que hubiera más agresiones y conllevó que hubiera más estigma y más despidos y luego la propia xerofobia, ¿no? Que todo esto conllevó, ¿no? Que aunque, o sea, que ya sufrías una represión si no tenías el diagnóstico del VIH, pero si encima lo tenías, la represión social era mayor. Incluso llegó a haber un proyecto de hacer listas de gente diagnosticada de VIH. El colectivo LGTBI estaba siendo atacado porque, según se decía, pues éramos los portadores y los que infectábamos a las personas, ¿no? Como luego posteriormente se desmintió y que hasta los heterosexuales caían muertos, ¿no? Una vez superado esto, ya con los medicamentos y todas las investigaciones que realizaron y superado ya la cuestión del fallecimiento por SIDA, pues ya nos centramos más en lo que fueron la conquista de nuestros derechos democráticos y derechos humanos, ¿no? La ley de matrimonio, la igualdad, el que se nos tuviera respeto, todo este tipo de cuestiones que ya son más políticas.